Muy buen día a todos los que hoy nos acompañan en esta segunda semana digital de la economía creativa. El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos su interés por participar en esta segunda semana digital de la economía creativa en Tabasco. Desde el 2021, que fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco tuvo la iniciativa de generar una serie de eventos durante la primera edición de la Semana Digital de Economía Creativa en Tabasco, contando con la participación de expositores internacionales, nacionales y estatales para impulsar la conversación sobre la importancia e impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social del estado de Tabasco y la región. En esta segunda edición, que se lleva a cabo del 5 al 9 de septiembre, se plantearán las necesidades de la industria creativa y cultural, así como de los artistas emergentes del Estado, generando vínculos entre actores internacionales, nacionales y estatales para intercambiar información, mejores prácticas, servicios, apoyos y oportunidades de emprendimiento enfocado al fomento de los talentos, las ideas y la creatividad. El día de hoy contamos con la participación de la Universidad Vizcaya de las Américas, representada por la maestra Miriana Partida Zamora, con la interesante charla El encadenamiento productivo y la industria creativa. Me voy a permitir en este momento leer su semblanza. La maestra Miriana Partida Zamora es licenciada en Ciencia Política y maestra en Desarrollo Económico Local por la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente colabora en la Universidad Vizcaya de las Américas Campus en línea UVAL. Ha participado en estancias académicas y de investigación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana de Montevideo, Uruguay, y en la Universidad de San Petersburgo en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia en la Federación Rusa. Sus publicaciones realizadas tienen un enfoque en el desarrollo económico local y planeación territorial con el propósito de abonar en materia de alternativas para un mejor ordenamiento territorial. Es un gusto, maestra Miriana, que esté aquí con todos nosotros y en el momento en el que usted guste, comenzamos la presentación. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, estar con ustedes y compartir un poco de los conocimientos para todos y en donde con siempre el diálogo podamos obviamente encontrar mejores caminos y alternativas para la mejora de la calidad de vida de todos, en especial impulsando obviamente pues la industria creativa, la economía naranja, como se le llama a través de ciertos teóricos por ahí que están generando todavía un consenso sobre el concepto. Entonces, pues inicio, voy a compartirles mi presentación. Bien, pues esta presentación, esta discusión tiene mucho que ver con la necesidad de poder todavía definir ciertos elementos sobre los encadenamientos productivos y en especial sobre la industria creativa y la economía creativa, que todavía siguen un proceso de exploración para muchos de nosotros y en específico para lo que es en México, que pareciera que en muchas de las ocasiones estamos un tanto desvinculados de otras latitudes donde sí lleva un impulso mucho mayor. En este caso, mucho tiene que ver que somos un territorio muy vasto, donde hay distintas expresiones y también diversas valoraciones sobre lo que involucra la industria creativa, lo que involucra la economía creativa y la concientización de lo que se puede realizar y alcanzar con ella. En este caso, vamos a iniciar con esta primera sección, que es netamente revisar la situación de la economía creativa y en parte definir lo que tratamos de investigar, lo que tratamos de proyectar, pues es importante. La economía creativa tiene, y su importancia reside en el hecho de la propiedad intelectual, pero en donde existen sectores
que proveen bienes y servicios y que obviamente se busca el alcance de un valor. En este caso, la riqueza está basada y tiene su fundamentación en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y también la herencia que hay en una región determinada. América Latina en específico y todo lo que es nuestra zona y lo que es México tiene una vasta, lo reitero, situación de generación de bienes y servicios que están relacionados con la parte creativa, sin embargo, que están aislados y todavía necesitamos una vinculación y una concientización de la importancia que puede tener en la parte económica. La economía creativa o la parte de la economía naranja, pues obviamente provee bienes y servicios creativos en específico. Los bienes, pues sí los podríamos ver, tocar, palpar y sentir, que sería pues artes visuales, artesanías, todo lo que son contenidos audiovisuales, diseño y los nuevos medios, porque resulta que dentro de todo esto también tendríamos toda la parte de videojuegos, generación de aplicaciones, porque son estas nuevas situaciones que son bienes y servicios que están sumamente vinculados a la propiedad intelectual. Y además retomamos pues todo lo que consideramos o podríamos considerar como la industria creativa en específico. Los servicios están enfocados hacia elementos como la arquitectura, la cultura y recreación, investigación y desarrollo y la publicidad. La parte que ahí me interesa mucho es que muchas de estas situaciones y muchos de estos elementos de bienes y servicios, muchos los damos por descontado que no pertenecieran a la industria creativa. En especial, por ejemplo, investigación y desarrollo, que pareciera que no tendría una vinculación con la industria creativa, pero resulta que al estar inmersa en la propiedad intelectual, por supuesto que tiene que ver con ella. Además de que es producida por una reflexión y generación de ideas y pues acá la tenemos, ¿verdad? En este caso, todos estos elementos son en lo general, porque si nos fuéramos a la industria creativa tendríamos un vasto mapa también de bienes y servicios que se van desagregando unos a otros y podemos tener ahora sí que un árbol de oportunidad de dónde poder observar tanto los bienes como los servicios. En este caso, es muy importante considerar que todavía hace falta definir la economía creativa. Muchos la pueden ubicar como economía naranja. De hecho, hasta nuestro loguito de la segunda semana es por ahí una naranjita. Entonces, tiene mucho que ver con esta vinculación de la parte conceptual. Lo que sí es que a pesar de la importancia que puede tener para nuestra región, no recibe la atención necesaria del público, de la ciudadanía y las poblaciones en lo general, y las administraciones gubernamentales dan por descontado que es algo que existe, pero no es algo que les sea prioritario. Es muy complicado realmente ubicar administraciones, ya sean municipales, estatales o la propia federal, que realmente enfoquen a la economía creativa como una posible beta de oportunidad para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las regiones y de la parte de lo local. Esto obviamente es complejo porque no existe una relación entre economía y cultura que les sea muy evidente. En esto quizá me voy a adelantar yo a mi propia ponencia, pero en este caso muchos dan por sentado que el arte y la cultura tiene que ser de acceso universal y gratuito y que no representa una situación económica porque es algo que ya está dado. Estamos bajo una costumbre de ver las expresiones en público de acceso libre sin ser conscientes de que trae una producción importante y una serie de interrelaciones que obviamente generan un flujo económico, pero que nosotros no lo vemos y no lo percibimos. Y mucho de esto se debe a que no está patente en la cuantificación económica de las actividades. Es decir, las oportunidades son desconocidas porque no les es evidente que hay una relación entre economía y cultura, porque se da por sentado que la cultura es gratis, que no involucra nada más allá que la
solamente la reflexión del artista y la ejecución de lo que él realiza, de la actividad creativa, y que la cuantificación todavía pues está en ciernes. En muchas áreas, no solamente el arte y la cultura, sino que es muy reciente la necesidad de la cuantificación y la generación de indicadores, en este caso económicos, para poder ahora sí que medir o al menos describir la importancia que tiene en las actividades económicas y ahora sí que humanas y sociales que están en un entorno. Por lo tanto, si se tiene considerado que es todavía reciente economía creativa en su definición, sí, no existe una relación muy clara entre economía y cultura y además no existe una cuantificación, les es complicado también a las administraciones generar marcos prácticos para el desarrollo de políticas públicas. Y por lo tanto, se tiene un poco aprovechamiento de las oportunidades en el desarrollo social y económico de los espacios y lo que puede generar. Siempre existen esfuerzos que se aíslan de todo y que quedan muchas de las ocasiones en lo que se denomina como elefantes blancos. Creamos un gran auditorio para tener presentaciones artísticas, pero no tenemos en consideración la acústica, no tenemos en consideración si realmente en la entidad hay un consumo y de qué consume la ciudadanía. No tomamos en cuenta las actividades con las que el público, el ciudadano se va a sentir identificado, y si las tenemos, pareciera que es un grupo muy selecto de la población que puede acceder al arte y la cultura porque existe esa desvinculación. En muchos de los casos podemos observar que existen festivales culturales y demás que se ofertan al público, pero no se le explica, mira, toda esta es la derrama que tiene el hecho de que tengamos nuestro festival en este espacio. Eso es lo que cuesta su organización, pero esta es la derrama económica que tiene. Y te vamos a hacer unas ejemplificaciones un poco más detalladas en este caso. Por esta razón, es importante tener en consideración que la economía naranja, ahora sí que la denomino economía naranja porque ya me acostumbré a denominarla así, a pesar de que yo le puse yo misma titulé esto como economía creativa, pero ahí va la relación. Entonces, hay que tener en consideración pues que existe y que va a estar inmersa la creatividad, el arte y la cultura como materia prima. Y esto pues ya obviamente pues muy, va a tratarlo de encajar en la parte ahora sí que económica. Si no somos conscientes de que todo esto sí es materia prima que involucra un trabajo y que debe de ser también lo justamente remunerado, nunca vamos a lograr desvincular esta idea de que el arte y la cultura son gratis, de que no tienen un costo en su producción y por lo tanto la aislamos del sentido de que realmente tienen una importancia fundamental en el desarrollo y en el crecimiento primero y después desarrollo económico de nuestras regiones. En este caso también es muy importante que tengamos en cuenta que su relación es estrecha con los derechos de propiedad intelectual, específicamente con los derechos de autor, y esto va en función de generar una cadena de valor creativa. Cuando vemos las actividades por sí mismas y solitas, no somos conscientes de que existe realmente un encadenamiento donde participan múltiples actores y donde todos abonan algo a esa cadena. Al final, la parte económica, en este caso y en muchos más cuando hablamos de las cadenas de valor, pues tienen el propósito de hacer las actividades competitivas, hacerlas productivas y obviamente que se establezca un ciclo, denominemos un círculo virtuoso, donde todos los que están involucrados pues tengan obviamente la oportunidad de tener y generar valor y además de que esto tenga un impacto en las zonas donde se lleva a cabo toda la actividad. En sí, si lo definimos así, tal cual, ahora sí como de libro de texto, pues la economía naranja es un conjunto de actividades que de una manera encadenada van a permitir transformar bienes y servicios culturales y además esto va a tener un
valor determinado por el contenido de propiedad intelectual. Por lo general, creemos que las ideas, si están y salen, pues sí son valiosas, pero hasta que no le damos nosotros que esto tiene realmente un valor económico, lo van a empezar a tomar en cuenta. Muchos relegan el arte y la cultura porque no les parece que sea tan atractivo como otras actividades económicas. Por ejemplo, el estado de Nayarit se ha concentrado bastante en impulsar el turismo, en seguir manteniendo pues, las actividades agrícolas y pesqueras, pero se deja de lado que tenemos una riqueza artística y cultural muy importante y solamente se concentra por lo general en la capital, y de la capital también tiene un círculo muy pequeño donde puede haber realmente un mayor crecimiento, y a los esfuerzos que se están realizando son apenas incipientes, y además pues han iniciado con un poco de situaciones que han entorpecido el lograr comunicar a la ciudadanía que pues esto va a tener un valor agregado al final de la ejecución de lo que están implementando, tratando de implementar como política pública. Entonces, esta situación pues obviamente tiene sus repercusiones, porque vamos a seguir viendo a lo que es toda la actividad creativa como algo que es ya por sentado, que tiene que hacerse, pero que no nos va a involucrar también a nosotros el hacer una inversión para poder gozar de este también, que es un bien y es un servicio. Entonces, en este caso, muchos, por ejemplo, y creo que a muchas personas les ha sucedido, personas que pintan o dibujan y necesitamos publico mi trabajo y alguien me contacta, y al momento de decirle, ¿tiene este costo? La persona siempre responde, pensé que era gratis. Y creo que les ha sucedido a muchas personas en el ámbito, es que pensé que era gratis. No, la apreciación sí es gratuita, pero el servicio y el producto final, pues obviamente tienen un costo, hay un valor y obviamente pues también hay un precio que se debe de pagar para tenerlo. Hay otras situaciones también, por ejemplo, el creer que todo, si es al aire libre, pues es gratuito, y en algunas ocasiones es una necesidad el poder tener una retribución para que las producciones sigan. Entonces, en este caso, es fundamental que todos comprendamos que si bien quizá para muchos, porque esa es otra situación que va a ir de la mano con más situaciones del entorno, no sea algo sumamente prioritario, pues sí que esté la conciencia de que realmente la industria creativa y la economía naranja pues impulsan y tienen un importante impacto en la economía de un espacio determinado. Por ejemplo, y esto lo he reflexionado ya desde hace algún tiempo, en la industria del entretenimiento, especialmente el audiovisual, tiene un impacto importante en economías como la norteamericana porque es multimillonaria. Genera y exportan lo que es el entretenimiento a tal grado que se puede equiparar con la exportación de otros bienes y servicios que son ya más de carácter industrial, eh, que son, por ejemplo, la parte de las exportaciones que hace Estados Unidos de entretenimiento es muy similar y está comparado con todo lo que exporta Chile en cobre, en minerales, por ejemplo. Entonces estamos hablando de miles de millones de dólares de su industria creativa, que también tienen una relación no solamente con con la parte del entretenimiento, que lo podemos pues dejar mucho en la música y en el cine, sino que realmente tienen una implementación del registro de propiedad intelectual en todo lo que podamos imaginarnos. México registra muy poca patente, por ejemplo, que le impide poder tener todavía un mayor impacto en la economía naranja en su economía en lo general, pero es uno de los que mayor genera en América Latina. Y mucho tiene que ver con nuestro tamaño, la diversidad de nuestra población
y pues obviamente también son espacios muy aislados, ¿no? Guadalajara tiene impulsado últimamente un clúster que está muy relacionado con el desarrollo de software, que es muy similar a lo que trata de hacer Silicon Valley en Estados Unidos. Entonces, todo esto tiene que ver con la economía naranja, con la parte de la industria creativa, y también es importante lograr ver que el abanico es muy amplio. Va desde la parte artístico-cultural, el desarrollo de aplicaciones y que tiene mucho que ver con la conectividad que ahora estamos viviendo. Por ejemplo, estas dinámicas no serían posibles si no se hubieran desarrollado programas de software como lo son Zoom, por ejemplo, que realmente permite una conectividad tan inmediata y brutal que podríamos estar en cualquier parte del mundo platicando todos y reflexionando sobre la importancia de estos temas. Entonces, esa relevancia es la que debemos tratar de proyectar hacia afuera, donde todos, hasta los que no están involucrados de manera directa en estos ejercicios de economía creativa, sean conscientes que sí hay una importancia. Si tuviésemos, por ejemplo, en mi estado, pues mi estado es Nayarit, de acá les comparto pues toda esta reflexión, si tuviésemos la conciencia de que pudiésemos encadenar lo que es la parte de las expresiones culturales y artísticas que tenemos con el turismo, podríamos generar una capital turística sin ningún problema y generarlo hasta en la propia capital del estado para después irlo sacando hacia demás espacios de la propia localidad. Y esto puede ser aplicable en cualquier estado que tenemos. En este caso, me gustaría, antes de pasar al encadenamiento y con las ejemplificaciones que hay ya de situaciones muy particulares y que se pueden observar como pequeños encadenamientos y pequeños clústeres que ya no son tan emergentes porque podemos hablar que tienen 20, 25 años de progreso. Si existe alguna duda, alguna inquietud hasta este momento para poder ahora sí que despejar e iniciar con esta segunda parte. Comentaba si hay alguna duda, una pregunta hasta este momento, hasta esta sección. Giuseppe, no sé si haya por ahí algo. Todo bien, todo en orden. Vamos a ir atendiendo también pues las inquietudes y los comentarios que van surgiendo ahí en línea. Pero hasta ahorita fabuloso me ha parecido un tema crucial e importantísimo, ¿no? A tocar todo lo que menciona sobre la industria creativa, todo lo relacionado con las artes visuales que se podría explotar muchísimo, ¿no? O la falta de conocimiento que se tiene sobre este tema y la manera en la cual pues se podrían como estrechar lazos eh, con un montón de entidades gubernamentales, no gubernamentales y toda la gente que podría de algún modo impulsar pues todo lo que tú estás mencionando y de la cual pues todos podríamos beneficiarnos a nivel económico, cultural, en todos estos sentidos. Me parece algo que comparto y que también en algunos momentos he reflexionado sobre el tema. Y bueno, tú que ya has de una manera más, pues con toda la experiencia que tienes, has logrado como bajar estas ideas, darles forma y ahora pues compartirnos y nutrir como todo lo que podríamos no tener tan claro. Entonces, hasta ahorita fabuloso. Muchas gracias. Excelente. Y aquí hay un ejemplo que me gustaría retomar porque muchas de las ocasiones no tenemos la conciencia de hasta dónde puede llegar el arte y la cultura si sabemos vincularla con las actividades productivas de un país. Por ejemplo, el teatro, en este caso, y lo saco a colación porque la familiaridad y además por los quienes estamos acá, en 25 años
en Broadway, que también pues estamos hablando de Estados Unidos, que quizá el poder adquisitivo es un poco más que en otras latitudes, 4 producciones durante 25 años han generado lo mismo en cuanto a la parte económica que la creación de una de las presas hidroeléctricas más grandes que tiene China. En el mismo periodo de tiempo, económicamente son exactamente iguales y que pareciera para la percepción en general que sería la industria eléctrica, la industria energética, la que pudiese generar mayores ingresos, mayor economía. Y en este caso no es del todo similar. Realmente, en este caso, la parte de 25 años es el mismo periodo de tiempo y de hecho desde su creación hasta este momento es la generación económica que ha aportado es exactamente la misma. Entonces estamos hablando de que si se logra todo este encadenamiento, impulso, realmente tenemos una industria importante que puede lograr exportar exactamente lo mismo y además generar los mismos dividendos, que algo que involucra mucho más en cuanto a situación de inversión hasta en ese punto, y el retorno sería mucho más rápido. Pero son cosas que no vemos muy seguido, ¿verdad? Que Sí, no logramos realmente vincular, ¿verdad? y dimensionar también, dimensionar. Exactamente. Y lo que dices, 4 producciones, ahora imaginemos en la historia de Broadway, ¿no? Así es. La cantidad de producciones y sí, es como dimensionar es una palabra importante, poder dimensionar los alcances que podría tener y el Así impacto. es. Y eso si lo vemos a lo largo del tiempo, pues obviamente tenemos pues una industria multimillonaria que no solamente está o va a impactar en el productor, ¿verdad? Sino que realmente impacta en el actor, obviamente la producción, impacta en quién genera vestuario, se va a quién hace la publicidad, al lugar donde está, porque vamos a tener cuánta gente no visita Broadway al año, ¿no? Y porque quiere ir a ver una obra o simplemente porque quiere estar ahí caminando por las calles, y el hecho de que esté ahí esa persona es una persona que está invirtiendo, que está consumiendo a la zona, y ya tenemos ahí cuánta gente involucrada. Eh, a mí en lo particular soy mucho de cine y televisión en especial, pero siempre es importante el observar que todo esto tiene impactos. Una producción cinematográfica que se va a un espacio porque lo necesita como locación, está generando ingreso para la ciudad a la que va y se establece, porque en muchos lugares está regulado cuánto va a aportar a la ciudad la producción. Además, brinda trabajo a los locales porque necesita incorporar talento local, también en cuanto a las personas que están involucradas directamente, y cuando las producciones se van y si tienen un impacto mayúsculo, después los lugares retoman y hacen hasta identitario el hecho de que cierta producción se realizó en ese espacio. Y tan simple como Nuevo México y Albuquerque ahorita que traen todo este asunto de Breaking Bad, algo muy contemporáneo, ¿no? Para podernos hacer la idea, que hasta les van a hacer un homenaje haciendo las estatuas de los protagonistas, y esto les va a generar también un turismo porque van a traer, la gente va a querer conocer Albuquerque, va a querer estar ahí, porque pues es algo que es además de que es una buena serie, que es icónico ya para el lugar. Entonces, si fuésemos capaces de tener toda esta situación realmente bajo nuestra vista, y que sobre todo las administraciones gubernamentales impulsaran políticas públicas viendo que tienen un alcance mucho mayor, tendríamos todavía mucho más interés en desarrollar todas estas actividades. Y tenemos, aquí lo acabamos de ver, 2 ejemplos quizá distantes, uno especialmente teatro musical, otro pues son
producciones ya audiovisuales específicas, pero a lo largo de la historia pues vemos que sí hay un impacto importante si lo pudiésemos vincular más. Así es, sí, y como mencionabas también hace rato, la industria de la animación digital, por ejemplo, de los videojuegos, también es un universo poderosísimo en cuanto a las producciones millonarias, como decías hace rato. Así es, tenemos, y ahora más que tenemos todo al alcance, está la palma de la mano con los celulares. Podemos ver que si se desarrolla un videojuego, va a estar disponible en múltiples plataformas. Vamos a generar aplicaciones para poder estar jugando en este caso o tener el acceso a. Y en esto también la persona invierte, o sea, quizá no muchos, pero ¿cuántos no le hemos dado clic para comprar mayores gemas o monedas para el juego que estoy en este momento llevando y que necesito, ¿no? Y si lo vemos, pues sí, es bastante lo que se puede realizar. Obviamente hay algunos que pudiesen verse que tienen mayor impacto que otros. Sin embargo, y si nos ponemos realmente a investigar en los números, que por eso es importante hacer estos indicadores, y a lo mejor este es el lado de la economía que a mí me impulsa a decir, es que necesitamos el dato para poder dimensionarlo, y lo reitero, ¿no? Porque esta palabra aparte que es muy descriptiva, dimensionar lo que tiene de impacto e importancia. En muchas de las economías del mundo sí es fundamental. Al cada una se va especializando en ciertas y cuáles actividades, que esto después lo vemos en la parte geográfica y territorial. Obviamente, en cuanto a entretenimiento como tal, la industria del entretenimiento sí está muy dominada por Norteamérica. Sin embargo, pues tenemos otras latitudes que tienen sus propios desarrollos. China con la parte de software, Japón también con la parte de software, México que le está buscando también por ese sentido, Brasil, que muchas veces no lo relacionamos con el desarrollo de software, pero que resulta que sí está muy metido en este tema, y además pues lo que podríamos considerar como más tradicional, que es ya todo lo que está más hacia la parte de pintura, música, lo que es la producción teatral, que no es exactamente las nuevas formas de expresión que son las que mencionaba al inicio, sin embargo que son igualmente importantes si nosotros supiésemos hacer las vinculaciones. Y para poder hacer las vinculaciones es que necesitamos el encadenamiento, porque si nosotros los dejamos así aislados, son solamente eso, esfuerzos aislados que no tendrán mayor impacto más que en las regiones en las que se están desarrollando. En este caso, el encadenamiento productivo, los encadenamientos tienen agentes. Agentes nos referimos a aquellas personas que son las encargadas de realizar las actividades. En un principio, pues obviamente vamos a tener al artista conceptual, músicos, escritores, desarrolladores, programadores, etcétera. Vamos a tener a los consumidores, a los prosumidores, que es una palabra nueva que me encontré al hacer la investigación para poder presentarlo hoy, que es aquellos que están encargados tanto de la producción como del consumo de lo que se está realizando, los fanáticos. Tenemos también a los emprendedores, a los inversionistas, a las galerías, salas de exhibiciones, etcétera. Están también los gestores, los críticos y los curadores. Y obviamente dentro de los agentes están las empresas, los ministerios, que son para nosotros las secretarías, las agencias y las fundaciones. Todos ellos están inmersos en lo que es la industria creativa. Cada uno en sus niveles de competencia, obviamente, cada uno con una función muy específica. Antes, pues si lo vemos así, si quitamos emprendedor, inversionista y galerías, si nos lo llevamos a la ilustración, pues son los mecenas, ¿no? Los patronazgos. Yo voy a ser el mecenas de un pintor, de un actor, de un escritor, se va a generar una producción. Yo voy a estar encargado de el poder montar, por ejemplo, la obra. Esta es mi inversión, aquí va la publicidad,
y el crítico después viene y dice, la obra es muy buena, acude a verla, el público va y después pues las agencias, ministerios y demás tomarán la decisión si participan o no participan de el financiamiento, de el mantener todavía la obra vigente, del generar espacios específicos para que puedan estar ahí y compartir. Entonces, en este caso, sí es fundamental el que el encadenamiento productivo se vea como toda la interacción de estos actores, pero que si no existen realmente espacios, y aquí sí generados a través de la política pública, no se va a lograr una relación entre los agentes y los incentivos que los motivan. Vuelvo a decirlo, en muchas de las ocasiones son las propias administraciones gubernamentales que desinhiben a la generación y la creación. Muchos piensan que al invitar a un artista es solamente invitarlo y que él haga lo suyo, sin considerar que también es una fuente específica de que debe de ser lo correctamente remunerada. En este caso, cuando tenemos una política pública muy enfocada en realmente impulsar un análisis, un diagnóstico para justificar el hecho de que necesitamos arte, cultura y la industria creativa, no va a ser posible tener una distribución y redistribución de los beneficios y va a ser muy complicado el que sea sostenible a lo largo del tiempo. Todos creo que cuando no se recibe una remuneración de lo que hacemos, podemos cansarnos de lo que hacemos, porque no me está impactando en lo inmediato, pero tampoco está impactando a mi entorno. Y muchos, pues, lamentablemente se cansan, y esto lo retomamos en unas presentaciones previas. Si queremos que las personas vivan del arte y la cultura, necesitamos hacer conciencia de que esto necesita ser remunerado y ser considerado como algo valioso, no solamente para el artista y los involucrados como agentes en el ámbito cultural, sino también para todos los que estamos en una localidad en específico, y además si lo podemos llevar a un conjunto de localidades a lo largo del tiempo. En este caso, esta podría ser, o podremos compartirlo como la parte de lo que está involucrado en los encadenamientos. Debe de haber una oferta y una demanda, está involucrada la creación, por lo tanto también está la producción, que es la parte sobre todo de la inversión, la distribución, comercialización, y al final, pues obviamente vamos a tener también el consumo. Cuando logremos impactar en este sentido, pues vamos a tener todo este cúmulo de interrelaciones. Ahora sí que el gráfico, de acuerdo a Buitrago y Duque, esto es lo que involucra realmente si tenemos la oportunidad de ver a la industria creativa, a la economía naranja, todo lo que está involucrado y cómo es las idas y vueltas que en un encadenamiento productivo son necesarias. La generación de círculos virtuosos, donde va a haber ideas, creación, arte, una experimentación también, porque no todas las veces lo que lancemos va a tener el impacto que nosotros deseamos, pero todos estos son los elementos que están inmersos. Está inmerso gobierno, la parte gubernamental, por supuesto que está ahí. Está la parte de la propiedad intelectual, la comercialización, y obviamente pues sí es el encadenamiento entre producción, distribución, comercialización y consumo. Y hay que tener en cuenta también dónde estamos parados, porque si no somos conscientes de que necesitamos precio, calidad, crítica, las tendencias que hay, ahorita lo mencionábamos, creo que si esta charla la hubiésemos tenido hace 25 años, no hubiésemos mencionado la industria del videojuego, por ejemplo, porque no seríamos todavía muy conscientes de que existe y de que ahí está y de que es creativo, parte de ideas, de un desarrollo, de la propiedad intelectual de alguien que está ahí. Entonces, hay una tendencia a que van unas cosas surgiendo, que tenemos algo que ya lo conceptualizamos perfecto, pero que hay mucho más que viene surgiendo también y es parte del propio desarrollo humano. Y pues obviamente esto va en un ir y venir constante. Y si somos capaces de observar de manera puntual la oferta, la demanda, podemos hacer comercialización viable.
Muchas veces no hay demanda de actividades artístico-culturales porque no hay oferta. Y la oferta que hay quizá no le es tan atractiva a la persona. ¿Cuántos museos visitamos y están vacíos? ¿Cuántos intentos, porque si podemos mencionarlo como intento de crear galerías y espacios, existen, pero que al final se quedan como un intento, que no logran concretarse? Y aquellos que se concretan, que hace falta que también recurran a la parte creativa y nos vayamos a la publicidad. ¿Para qué? Para que también pueda tener una proyección hacia afuera y no se quede solamente en los círculos que muchos los pueden ver hasta como privilegiados, porque es otra situación, que pareciera que el arte y la cultura es solamente para un espectro muy pequeño y quedan otros muy afuera de. Entonces, todas estas situaciones aquí las tenemos inmersas. Todo eso es lo que involucra el encadenamiento, y el encadenamiento es realmente en toda práctica, en todo ejercicio económico, en toda actividad económica hay encadenamientos productivos, que lo que necesitamos es hacerlos visibles, hacerlos notables, para que exista una conciencia de que sí tienen un impacto real en las poblaciones, pero además que son una posibilidad de desarrollo en obviamente una parte determinada de geográfica, ¿no? Y eso lo vemos en este caso, ¿no? Yo lo puse así muy en general y obviamente pues quisiera yo que todo el mundo estuviera encadenado en la parte creativa, tomando un concepto que manejamos mucho por acá, lo local, de lo local partir hacia lo global, o sea, pero es una situación muy complicada y más ahorita en el escenario mundial que estamos viviendo, donde pues sí existe una dimensión territorial, obviamente para la generación de políticas públicas, y que éstas permitan generar ahora sí que un conjunto de relaciones de los actores económicos. En este caso, pues los que están realmente vinculados con el proceso y la generación de bienes y servicios creativos. Yo aquí ponía este cosita que viene, el clúster creativo, que es realmente en una localidad del encadenamiento que existe entre pues agentes, y lo puse, dije, no se ve, no es Jalisco ahí, pero dije para que se vea que es México, ¿no? Pero quería partir de Jalisco, y cómo puede, ahorita todavía está solamente ahí, es Jalisco, el clúster de software de Jalisco, y necesitamos hacerlo los hub creativos, es decir, ahora sí vámonos a otras latitudes, como lo que yo hago aquí en Jalisco se puede vincular con otra ciudad de México, o bien cómo lo puedo ubicar con otra ciudad en el mundo, y más porque ahora tenemos justo esto, conectividad. Antes, al no existir tanta conectividad, era muy complejo lograr vincularnos. Ahora estamos vinculados, prácticamente conectados 24/7 a cualquier red, si nosotros así lo deseáramos. Entonces, en este caso sí es importante. Yo lo menciono con el software en específico, pero también tenemos, por ejemplo, los festivales de cine, que ahorita está acabando el GIF en Guanajuato. La importancia que ha tenido para Guanajuato en los últimos 25 años del festival, donde participan a lo largo del año, no solamente en esta fecha en específica que se celebra, sino a lo largo del año. Por ejemplo, todos los que son seleccionados para participar del rally universitario. Están participando las universidades de los estudiantes que están ahí en audiovisual, en comunicación, en cine. Están vinculadas las ciudades en donde se hacen las capacitaciones de estos chicos. Están vinculadas todas las productoras que van a enviar los materiales al festival. Además, ¿quiénes van a venir? Tanto vienen las producciones, actores, actrices, como va una serie de gente, turismo a la ciudad para generar una derrama económica en un momento específico del año. Sin contar con que está el Cervantino, que tenemos otros, también el Festival de Cine de Guadalajara, otros más, y además pues que son pues cosas muy, muy específicas, y que esto tiene, no solamente me involucra a quienes están en la parte de cine, de televisión o de software, sino que es de todos. Aquí se va a beneficiar desde la persona que está en un pequeño espacio, por ejemplo, de abarrote, que llega un turista y compra, que no es un cliente habitual,
pero que es una derrama porque va a estar ocupada la capacidad hotelera, restaurantera, comercial. Entonces, hasta que no seamos un tanto incisivos, porque sí es importante ser incisivo en esto y que las administraciones gubernamentales se sienten a pensar que hay dimensiones territoriales, que hay política pública y que hay una importante oportunidad de derrama económica, creo que vamos a seguir reflexionando, pero no impactando ahora sí que en el desarrollo de nuestros espacios. Entonces, creo que estas reflexiones son importantes para todos, los involucrados de manera directa e indirecta, y pues obviamente revisar por ahí lo que tenemos. Esta es mi referencia, fue lo que son Duque y para sacarlo, y también Buitrago, porque desde 2013 están tratando de definir economía naranja, porque ya había definiciones: economía creativa, industria creativa, etcétera, pero realmente es reciente, y por esa misma juventud que tiene el término y el concepto, creo que todavía estamos en un buen momento para reflexionar. Ahorita estamos a 9 años de, digamos, de la amalgama del concepto. ¿Qué podemos hacer en otros 10 más? Y cómo podríamos impactar a todos en ese sentido. Entonces, de mi parte, al momento, pues sería todo. Estoy atenta a sus preguntas que puedan tener en este momento, y pues obviamente siempre abierta al intercambio. Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay que, ahora sí que encadenarnos, vincularnos entre todos. Excelente, coincido, vincularnos y encadenarnos es un trabajo, una labor ardua y sobre todo de constancia y perseverancia. Creo que la maravilla de la tecnología, de poder estar interconectados a nivel global, es un gran logro de los últimos años, y creo que compartir esto que se está haciendo, esto que ahora nos expones, todo lo que se está haciendo poco a poco, compartirlo para que siga habiendo eh, cierto flujo de información, y también que mucha gente que desconoce los términos, o que incluso no, regreso a la palabra, no dimensiona muchas cosas, o lo que decías al principio sobre eh, el pensar que como es algo cultural, es algo gratuito, etcétera, como cositas como tan sencillas como esas, hasta magnitudes colosales con respecto a lo que se podría hacer y no se está haciendo. Creo que pues, se puede ir generando como esa germinación de ideas, esa pues incentivar a la población también para que pueda fijar su atención y su mirada en estos temas, y al mismo tiempo puedan ser partícipes activos de todo lo que esto implica, y poder generar cada vez más y más y más y más afluencia económica, creativa, en todos los sentidos. Ha sido un deleite poder haber compartido esta plática, porque pues efectivamente hay grandes pasos que tenemos que dar, pero creo que lo primero que comentaba ahorita en esta intervención sobre compartir, y lo que decías también de unirnos, encadenarnos, son claves importantes. Claro, y esto es fundamental en muchos aspectos. Si nosotros nos quedamos aislados, realmente pues el esfuerzo se queda igual, en un espacio muy particular, donde involucra mucho esfuerzo para una o pocas personas. Y si tratamos de hacer esas vinculaciones, es mucho más sencillo para todos colaborar. No quiere decir que la tarea dejará de ser titánica, pero si somos más, somos también mayores las personas que podemos aportar. Aquí ya después tendremos otra serie de quizá complicaciones, porque al final somos seres humanos y van a estar inmersos muchas otras características que tenemos que ya ver cuando estemos ahora sí que la actividad, porque ahí ya viene toda esta, ahora sí la parte política del asunto, ¿verdad?
cómo vamos en unas situaciones llegando a acuerdos, en otras quién claudica, quién no, cómo podemos amalgamarnos. Esto lo comparto porque, por ejemplo, si una administración gubernamental le solicita a un artista que le auxilie en tener una presentación, un montaje en un lugar determinado, ¿no? Está bien, lo montamos. No va a llevar mis honorarios, pero esto es lo que cuesta la producción. ¿Cómo que esto cuesta la producción? Es mucho. Y desde la parte gubernamental ya tenemos el primer punto, ¿no? Que nos para. Y así lo podemos ver en muchos lugares. Aquí sí es, obviamente, mientras mayor vinculación tengamos, es mayor también la fuerza que podemos hacer en conjunto. Yo siempre trato de invitar e impulsar que se generen y se creen organizaciones que permitan a los artistas el poder también en su momento poder, lo que denominamos bajar recurso, ¿no? El poder tener una asociación para que pueda bajarse ese recurso, concursar por él y que se pueda invertir en las actividades que se realizan, porque al final también es una dignificación de una actividad humana. El hecho de que una persona se dedique al arte y la cultura no le inhibe de que también esta actividad tiene que ser lo justamente remunerada para la persona. Y si esto es así, también va a impactar en los demás, porque pareciera que ser artista y dedicarse al arte, a la cultura, a la producción y generación de conocimiento, también en el caso de la investigación y el desarrollo, pareciera que es algo que no es valioso como otras áreas de conocimiento y de la producción económica. Porque si lo vemos, cuando una persona toma la decisión de dedicarse al arte y la cultura, pareciera que se está condenando a una vida de carencias, ¿no? Por no decirlo de otra manera, como lo expresan de manera coloquial. Sin embargo, aquí sí es importante que estés también consciente que también es una persona que tiene y está generando una actividad que produce bienes, que produce servicios, que tiene un valor y que obviamente esto tiene que ser lo justamente remunerado para que existan más interesados en participar de y que vayamos llevándolo a esto, que encadenamiento, porque al final del día seguimos siendo seres humanos que viven en sociedad, que estamos vinculados, donde todos realmente somos exactamente igualmente valiosos para buscar la mejora y de las condiciones y calidad de vida de todos. Entonces, en este caso, sí, hacer mucho hincapié en que realmente, pues, esta es una actividad valiosa que si se hace y se organiza, tiene alcances insuperables, tiene impactos igual que otras actividades económicas y quizá hasta más que algunas que damos por descontado que son tradicionales de una región en especial. México es el que más produce en cuanto a esta situación de la industria creativa en Latinoamérica, hablándolo de específicamente Latinoamérica. Si ya nos vamos Norteamérica, pues ya nos quedamos un poco rezagados porque Real tiene una mayor actividad en este aspecto y no solamente por lo que ellos producen de entretenimiento, sino también por el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual, cosa que todavía no logramos realmente proyectar en América Latina y en México en especial. Tenemos al INPI, pero realmente cuánto estamos registrando, cuánta propiedad intelectual hay, cuántas obras están ahí registradas, cuántos libros, cuánta música, cuánto invento nuevo, cuánta aportación, cuánta innovación, todos esos elementos cuentan en la industria creativa. Y si nosotros la vamos relegando, pues nunca vamos a poder ser capaces de también tener todavía un mayor impacto, no solamente para México o nuestras regiones, en este caso no nada más para Tabasco, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, sino también para otras partes de América Latina. Entonces, creo que tenemos mucho que reflexionar. Todo tema, obviamente, cuando nosotros nos ponemos a cuestionarlo, nos va a ir dando muchas aristas, va a ampliar el abanico de oportunidades
y aquí es un trabajo colaborativo. Esa es otra situación en la que siempre voy a insistir. Necesitamos de trabajo colaborativo, necesitamos de una vinculación. Si bien nuestras entidades pueden hacer esfuerzos, si se aliaran, por ejemplo, y creáramos ahí sí lo vemos como puntos geográficos diversos, pues tendríamos todavía mucho más que ofertar, pero son cosas que están en la parte de la toma de decisiones, en la política pública, y sí sería importante los encargados de su diseño tuvieran esta situación en cuenta, en mente. Así es, coincido con todo absolutamente. Y muchas gracias. Ya nada más para finalizar con estos últimos comentarios que nos compartes. Bueno, todo lo que hablas con respecto a la política, a todo lo que se tiene que ir haciendo paso a paso para poder llegar al resultado y todo lo que, pues sí, los que van claudicando, los permisos que se van otorgando, los que no se consiguieron, la misma obra, cómo se va modificando en el curso y cómo a veces termina siendo algo distinto al planteamiento inicial, pero bueno, a final de cuentas son cosas que van sucediendo en el camino. Pero un punto importante con respecto a lo de bajar recurso, a veces he visto que hay un desconocimiento por parte de la población muy grande, porque muchos gobiernos de diferentes estados dan los apoyos y dan becas y dan un montón de sí, ayudas para el, la parte creativa en sí, pero la población igual al desconocer esto a veces quiere hacerlo todo como por sus propios medios y no sabe cómo, o a lo mejor también eso es algo importante. A la hora de querer hacerlo, lo hace mal y luego también dice, no, es que es muy difícil y uno dice, no, pues nada más hay que ir leyendo y hay que saber bien cómo aplicarlo. Entonces creo que también falta un poquito más como de esa, ¿cómo llamarlo? De algún modo, como cultura entre los ciudadanos y que ellos mismos puedan también saber cómo se aplica, qué tipos de apoyos se dan, etcétera, ¿no? Un poquito más de información al respecto. Claro, hay muchas Y convocatorias y ahora sí que hay muchos incentivos que a los que se puede recurrir. Lo malo aquí está justo en eso, en el desconocimiento de que pareciera que la convocatoria queda también nada más para un grupo muy en específico. Y ahí pues sí es importante los canales de comunicación. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer extensivo lo que tenemos que ofertar para los creativos de nuestras regiones, de nuestras entidades? Me imagino que en lo que es la parte de Tabasco va a ser muy similar que en el estado de Nayarit, en el sentido de que se abre la convocatoria para creativos en el estado, va a haber un financiamiento para que puedan seguir creando y se lanza la convocatoria. En muchas ocasiones sí se queda aislada la convocatoria porque también son pocos los interesados en participar de. Y esa es otra situación que no todo recae en la parte gubernamental, también recae en nosotros como ciudadanos de común que no estamos al tanto de lo que comunican nuestros gobiernos, porque también eso, hay mucha información, hay infinita y más ahorita. Pero quizá todo este bombardeo también a la gente le impide poner atención en lo que debería poner atención. Y lo digo porque se distraen en unas cosas en lugar de estar inmersos en qué publica mi gobierno, porque tenemos múltiples canales. Ahorita no rara es, y podría decir que solamente son aquellos lugares aislados que tienen poca conectividad, pero rara es una administración gubernamental de cualquiera de los niveles que no tenga un sitio web, que no tenga una página de Facebook, que no tenga un sitio de Twitter. Sería en un caso muy aislado, un lugar serrano donde no tengamos conectividad. Pero de ahí en fuera todas, y siempre están publicando convocatorias, situaciones muy en específicas, pero al estar en tanto la gente se les va. Aquí, ¿qué papel o quiénes serían muy importantes tener en cuenta? Los gestores, que poco también les damos la mención, pero también están los gestores
quienes muchas de las ocasiones ellos ya tienen toda la experiencia de cómo realizar hasta el trámite de. Obviamente, pues aquí pues sería considerar qué acuerdo se llega con el gestor, porque también pues está realizando un trabajo en específico, pero de ahí en fuera, pues sí tenemos quienes podrían vincularnos con, y el gestor tiene que ser consciente, pues ahí en ese sentido, ¿no? El productor no tanto, porque por lo general el productor pues ya es quien sí tiene la maniobra para poder realizar una inversión, y el gestor puede tener la vinculación con la parte gubernamental, pero además con otros emprendedores fuera de lo gubernamental que estén interesados en el arte y la cultura, en poder exhibir, en crear fundaciones, galerías, para poder bajar los recursos, concursarlos, ver en cuánto porcentaje van a llegar para mí. Ahorita los premios, por lo general, lo que yo he visto, los premios, las convocatorias y las becas, si lo vemos a cómo está ahorita la situación económica mundial, realmente es poco lo que se recibe para poder generar mucho. Y pareciera que es un compromiso del creativo en México, hacer mucho con poco recurso. Entonces, hay muchas situaciones, no solamente en la parte nacional, sino que también hay organismos internacionales, y por eso insisto, si hubiese un papel mucho más activo de los gestores, aquí tendríamos la oportunidad para que los artistas que se puedan sentir, o los creativos que se puedan sentir desvinculados pudiesen tener esta vinculación y poder realmente bajar recursos y aplicarlo para la generación de mayor contenido creativo, y pues el impacto, porque ahora vemos que un generador de contenido está muy clasificado a solamente redes sociales y en el impacto de la viralidad, cuando pues tenemos algunas otras actividades que pueden tener una huella todavía mayor y un impacto también pues en la creación y generación de conciencia. Pero pues ahí está, tenemos tarea, mucha tarea que hacer todos. Así es. Sí, pues muchas gracias por Un haber gusto. compartido con nosotros. A todos los que estén ahí pendientes, pues seguimos en contacto a través de las redes de cultura. Compartan, ayúdenos a compartir, a difundir todas las preguntas, todo lo que gusten. Ahí estamos al pendiente. Pues Miriana, muchísimas gracias. Un gusto, Giuseppe. Un gusto y un gusto también haber compartido con todos los que están con nosotros el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.